Muy buenos días a todos ustedes, nuestros amados, queridos, apreciados oyentes de la 104.1 FM. Nuevamente hoy nos encontramos sábado 8 de la mañana con la Corporación Aprendiendo Biblia y su maravilloso programa Comprensión Objetiva de la Biblia. Deseando que lo disfruten, que aprendan, que se gocen este maravilloso programa que puede ser el buen inicio de este día. Cojan su Biblia, tómenla, tomen apuntes, traten de seguir lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando del Espíritu Santo, para que apunten los diferentes versículos y ustedes puedan corroborar que lo que estamos diciendo y hablando sí está dentro del texto bíblico. Recuerden que pueden enviarnos preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran decirnos acerca del tema, de una inquietud que ustedes tengan, a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos para ustedes y también del chat que aparece en vivo cuando está el programa. Envíen el link a otras personas. La semana pasada hablamos de lo que es la palabra don y vimos que es un regalo, que este programa sea un regalo para muchas personas en diferentes partes del mundo. Transmitamos amor, demos vida y qué más con este maravilloso programa, no porque estemos nosotros, sino por lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de nosotros. Muy buenos días, Albanuri, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Pau, muy bien, muy feliz, agradecida con este regalo nuevo que estamos estrenando hoy, este nuevo día, este nuevo regalo que es la revelación del Espíritu Santo, porque es un privilegio, como dices tú, poder escuchar lo que nuestro Dios, nuestro Creador, nos dejó escrito en su palabra. El Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se revelan al ser humano y dejaron su palabra escrita, y me encanta que les digas y les compartas. Y yo también siempre les doy como recomendación que tengan su texto a la mano, tengan la Biblia ahí, porque para mí fue maravilloso cuando me di cuenta que todo lo que el Espíritu Santo me estaba revelando estaba ahí escrito. Muchos años de mi vida tuve la Biblia en mi casa y nunca la leí, y fue muy doloroso cuando leí y me di cuenta que perdí tanto tiempo, pero estamos a tiempo de leer, así que tengan la mano para seguir todo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar hoy. Hay dos números celulares donde se pueden comunicar con nosotros, el 317-210-0419 y el 310-436-9254. Así que muy atentos y a disfrutar el programa. Sí, es ingeniero Amado, muy buenos días. Hoy lo voy a decir ingeniero. Buenos días, Paula, Albanuri, doctora Vilma. Muy buenos días a todos los oyentes. Muy contentos de estar hoy con este programa, siguiendo con ese tema de los dones, que efectivamente es un regalo y donde hemos aprendido bastante. Incluso hemos aprendido que cada uno de nosotros es un regalo para los demás. Que así seamos y compartamos este programa para todos. Recordemos los otros programas que pueden consultar en YouTube, en el canal de Aprendiendo Biblia. Y recuerden, también pueden contactar en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Aprendiendo Biblia sin religión. Así es, doctora Vilma, buenos días. Yo sé que usted ha sido un regalo para muchas personas, incluido nosotros. Este programa a través suyo ha sido un regalo, es un regalo. Muy buenos días a todos los oyentes. Estoy a la expectativa también de que nos va a mostrar hoy el Espíritu Santo, que nos va a regalar, que nos va a revelar el Espíritu Santo en esto que dejó escrito en este texto, que son las escrituras del Espíritu Santo. Entonces eso no se nos puede olvidar. Y también recuerden que estamos leyendo y escuchando unas traducciones y varias traducciones al español con el objetivo de escuchar claramente y objetivamente, en forma muy precisa, lo que nos está diciendo y revelando el Espíritu Santo. Y ustedes saben que usamos diferentes métodos, técnicas y herramientas que nos aporta la exégesis literaria y la hermenéutica literaria para esta comprensión objetiva de lo que está diciendo. Es muy importante, en la comunicación es muy importante entender lo que está diciendo cada persona, y más todavía si el que está hablando aquí en este caso, nos está hablando, en este caso es el Espíritu Santo, de cosas espirituales, de realidades espirituales. En ese sentido también quisiera como empezar, porque muchas veces estas realidades espirituales nosotros entendemos que son como fantasiosas, que son como imaginación, que no son tan concretas ni objetivas como es el hecho de la materia, de nosotros poder ver, nosotros lo que no vemos, lo que no palpamos, no lo consideramos real. Y muchas veces no entendamos por esta misma situación
entonces nosotros lo consideramos mentira o leyenda o fábula o inventos así como fantasiosos. No, la realidad y el mundo espiritual y el mundo espiritual divino, hay muchos seres y están estas tres personas que tienen naturaleza espiritual divina. Entonces muchas veces no entendemos cómo un padre espiritual puede hablarme, puede cuidarme, puede proteger, un Espíritu Santo que es de naturaleza espiritual y no tiene cuerpo de paloma, y por eso nos inventamos tantas cosas materiales acerca de lo espiritual y queremos entender con lo material que conocemos, entender estas realidades espirituales. No, las realidades espirituales también se conocen y se mueven y se manejan y las vemos con instrumentos espirituales. Con instrumentos espirituales, no pueden ser con instrumentos materiales. Lo espiritual no se puede conocer con instrumentos materiales. Se conoce, por eso no es de tanta comprensión como lo intelectual del cerebro, pero como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, nos crearon un espíritu humano y este espíritu humano lo fusionaron con nuestro cerebro, que es el que tiene la inteligencia, la conciencia, los pensamientos. Entonces, en este caso, nos crearon a la humanidad y a cada ser humano lo crearon con poder comprender tanto las realidades materiales como las realidades espirituales. Y también entonces aparece y nos fue dado como regalo a los creyentes en el Señor, de este Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también nos comunica, nos revela en nuestro cerebro, en nuestra realidad material, nos revela las cuestiones espirituales, las realidades espirituales de este Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos comprender estas realidades espirituales, aunque tengamos el espíritu humano y aunque tengamos nuestro cerebro y nuestro conocimiento a nivel cerebral y a nivel racional. Pero ese es un conocimiento material. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de revelarle a nuestro cerebro estas realidades espirituales a nuestra comprensión en nuestro cerebro material y en nuestro espíritu humano espiritual. Para estas cuestiones de este Dios se necesita al Espíritu Santo y se necesita la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué ibas a decir, Albano? Que eso de que el Espíritu Santo a través de ti nos está diciendo está en 1 Corintios 2:10, Doc. Ajá. Si me permites leerlo. Clarinete. Dice en 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Sigue. Es muy y importante. Nosotros, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esto es muy importante, y lo que iba a terminar a rematar, nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo. Entonces, que ahí sigue, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tener la mente de Cristo podemos entender las cosas espirituales de este Dios. Tenemos el Espíritu Santo, la mente de Cristo. Entonces, estos temas que estamos tratando y este tema principalmente que estamos tratando para poderlo comprender objetivamente es en el marco de los creyentes en este Señor Jesucristo.
Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, aquí le podemos hablar con palabras humanas y humanamente y darle los ejemplos, pero es que estamos hablando y el Espíritu Santo nos está hablando de realidades espirituales divinas. Entonces se hace necesario, ahora mismo estábamos hablando de algunas conferencias técnicas. Entonces yo puedo asistir a una conferencia técnica de ingeniería eléctrica, pero yo tengo que tener algún conocimiento básico de estos términos de ingeniería eléctrica, porque aunque yo los esté escuchando y yo comprenda, están hablando de electricidad, pero si yo no tengo estos elementos básicos de ingeniería eléctrica para comprender los términos y los conceptos, entonces yo me voy a quedar sin comprender, sin entender, sin poder expresarme con seguridad qué es lo que yo estoy diciendo o qué es lo que yo estoy escuchando. Entonces, si usted es un nuevo oyente, si usted no ha conocido a este Señor Jesucristo que hace un pacto con el ser humano, el pacto de salvación, y ese pacto lo firma dándonos el Espíritu Santo como sello, como arras. Entonces, esto está en el marco de los creyentes. Y no es que la palabra de Dios vuelva loco como se han inventado mentirosamente. Aquí no está diciendo que vuelva loco, sino que a usted le va a parecer locura y no lo va a comprender. Es como cuando a Pablo ahí en Hechos cada ratico, cuando él expresaba a los reyes y a los jueces, a personas que no habían creído en el Señor Jesucristo, entonces y los escuchaba y decían, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. A ellos se les convertía esto que les hablaba el Pablo y que les estaba hablando de estas realidades espirituales. Le decían, ve, las muchas letras, estás hablando mucho y estás diciendo mucho, las muchas letras te están volviendo loco. No es que las muchas letras lo estuvieran volviendo loco, sino que para ellos él estaba desvariando, él estaba hablando cosas que no la entendía, aunque les estaba hablando en griego, en una lengua comprensible. Aquí está en español. Entonces se hace necesario y en este momento el Señor Jesucristo es Dios que se hizo hombre, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó, va a volver y todo aquel que creamos en esto y sabemos que nacimos sin vida y nacimos muertos y pecadores, con la muerte del Señor Jesucristo y con la resurrección del Señor Jesucristo, volvemos a tener vida. Este Dios nos da vida y vida eterna y nos da el Espíritu Santo. Entonces, para todas las personas que les quede esto de un principio, es que tengo que saber del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, que tengo que creer del Señor Jesucristo, cómo tengo el Espíritu Santo, y se le da a los creyentes en este Señor Jesucristo. Entonces estamos contando que todos nuestros oyentes, aún los que acaban de llegar e ingresar y escuchar este programa y no han creído ni saben de este Señor Jesucristo, mínimo lo que les acabamos de decir, pueden leer la Biblia o pueden escribirnos y decirle, háblenme de este Señor Jesucristo, presénteme el Señor Jesucristo, que yo quiero entender, yo quiero comprender, yo quiero conocer estas cuestiones espirituales acerca de este Dios, y con mucho gusto. Y aún hasta si lo puede escribir en este momento, lo puede escribir en este momento por los chats que le dijo Albanuri, e inmediatamente le contestan y le presentan al Señor Jesucristo. Entonces hoy estamos hablando de los dones espirituales del Espíritu Santo. No es una redundancia. Estamos hablando, y ya hemos tenido como un marco para poder entender esto, de los dones espirituales del Espíritu Santo. Y ya hemos visto que los dones espirituales del Espíritu Santo no son habilidades ni talentos humanos. Eso es otra área. Cuando Dios nos creó, nos dio talentos humanos, habilidades humanas, nos dio unos dones naturales a la humanidad. El solo hecho de ver, el solo hecho de oír,
son dones que nos colocaron y nos crearon. Ustedes ven que hay muchas cosas materiales que no ven ni oyen. Entonces a nosotros, nuestra naturaleza humana, nos crearon con ciertas habilidades, nos colocaron un cerebro. Todos tenemos inteligencia, todos tenemos conciencia, todos pensamos porque es algo, una característica natural, material de la estructura de la humanidad. Pero ya estas manifestaciones espirituales del Espíritu Santo están en marco del mundo y de las realidades espirituales que existen. No son así como difusas, no son así como etéreas. Es que yo no las veo, no las palpo. Tiene toda la razón. Con su naturaleza material, no podrá conocer ni palpar lo espiritual. Entonces tiene que tener unos instrumentos espirituales y nos colocaron unos instrumentos espirituales porque nos crearon un espíritu humano que lo fusionaron con nuestra materia. Pero como estas son realidades de Dios, entonces tenemos que tener, como nos acaba de leer Albanuri, un instrumento espiritual acorde con esa realidad. Y esta realidad espiritual divina es por medio del Espíritu Santo. Doctora. Entonces, si usted no es creyente en Cristo, en este momento le pedimos al Espíritu Santo que le revele al Señor Jesucristo, que le muestre al Señor Jesucristo, que le dé también una manifestación del Espíritu Santo a usted, que le dé la fe que procede del Espíritu Santo para que usted crea en esta buena noticia, crea en este Salvador, crea en esta persona y que el Espíritu Santo lo sella a usted y usted pueda comprender estas realidades espirituales y que usted disfrute de estos regalos espirituales que son los dones espirituales del Espíritu Santo. Y para esto vamos a leer en 1 Corintios 12, que es una carta para la iglesia que está y que vive, la iglesia del Señor Jesucristo que está en la ciudad de Corinto y que se reúne en la ciudad de Corinto. Entonces, y por eso hablamos carta a los corintios, es el gentilicio de la ciudad de Corinto. Entonces vamos a leer en este capítulo 12 de 1 Corintios desde el versículo 1. Sido, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hasta ahí quedamos. Hasta ahí quedamos. Vamos a hablar y no es redundancia que hablemos otra vez, ¿comprende? Aquí sí, comienza diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero también añade algo muy importante. Cuando ustedes eran gentiles, porque los de Corintio, la mayoría de los habitantes de Corinto, en ese momento no son del pueblo de Israel. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra gentil, es que no pertenecen al pueblo de Israel. Todas las demás personas, incluyendo nosotros, que no pertenecemos al pueblo de Israel, no descendemos del pueblo de Israel, no pertenecemos a ninguna de las tribus del pueblo de Israel, somos gentiles. Pero aquí lo está usando todavía más. Aquí les está diciendo como gentiles, y pueden ser hasta descendientes de Israel, pero no conocen a este Dios.
no conocen a este Dios, se están relacionando es con ídolos, e ídolos mudos, ídolos que no hablan, no hacen, no ven, no oyen, no entienden. Se están relacionando con estatuas de Zeus, con estatuas de la diosa Diana y con todos estos ídolos mudos que ni oyen ni hablan. Este Dios, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y por eso es muy importante que ustedes se saquen esa imaginación y esa mentira de que el Espíritu Santo es una paloma, porque habla, se comunica y habla el idioma suyo, nos habla en español. Y si usted no sabe inglés, le habla en inglés. Y si usted es ruso, le habla en ruso. Entonces, porque es una persona espiritual, con naturaleza espiritual divina. Y entonces por eso se puede manifestar en usted. Hay algo muy importante que también leyeron. ¿Qué son los dones? Dones son regalos de parte del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones espirituales del Espíritu Santo? Estos dones son de naturaleza espiritual y son unas manifestaciones de parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces son unos dones espirituales que proceden del Espíritu Santo. Entonces son dones espirituales divinos. Van con toda la carga y el poder del Espíritu Santo que es Dios. Eso es sumamente importante. No son dones naturales, no son dones de la carne, no son sus talentos, no son sus habilidades, no son sus aprendizajes, no es su conocimiento médico, no es un conocimiento en el don de sanidades, no depende de si usted conoce médicamente o si usted es médico o si usted conoce si usted conoce la medicina adecuada porque usted ya le han informado médicamente. No. No es esta manifestación del Espíritu en el servicio, no es que usted estudió en una escuela para servir o usted tiene todo el conocimiento, todos los principios del servicio y todo lo demás, y usted tiene las habilidades comerciales y entonces usted tiene el don y el talento de ser comercial. Eso no es del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no sea válido, es válido. Ese talento que usted tiene, esa habilidad que usted tiene de ser comercial, de ser comunicativo, eso es sumamente valioso en nuestra humanidad. Pero no es lo mismo, el Espíritu Santo no necesita que usted haga un curso de preparación para él darle esta manifestación y este poder y el salir a través de usted con estos dones. Usted no necesita ir a una escuela de capacitación, a una institución de capacitación, de recibir el don y manejar ese don y llenarlo como de conocimiento. No. No necesita eso, porque es el mismo Espíritu Santo expresándose con todo su poder y con todo su poder de Dios, actuando. Es una actuación del Espíritu Santo. Y entonces, en el marco de eso, tenemos que entender y quién maneja, quién sale, quién hace el poder. No es usted, ni por su aprendizaje, ni por su conocimiento, sino el Espíritu Santo manifestándose a través de usted. Entonces, en el don de sanidad, es el Espíritu Santo sanando, no usted. Pero es sanando a través de usted. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, muchas personas dicen, ese tiene unas manos milagrosas. No es que él tenga unas manos milagrosas. Es que Dios hace milagros y el Espíritu Santo hace milagros.
Y él le ha dicho, y él ha dicho, y tiene que ser a la manera de él. Ponga la mano sobre el enfermo y yo lo sanaré, dice el Espíritu Santo. Inclusive ahí en ese que acabamos de leer, Doc, dice que es una manifestación Manifestación del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Es Los el dones. poder del Espíritu Santo. Es la actuación del Espíritu Santo a través de usted. Y eso lo tenemos que tener claro. Tanto el receptor de la manifestación como el miembro de la iglesia del Señor Jesucristo que le regalaron ese don espiritual, el Espíritu Santo. Tiene que ser consciente. Y cuando es con uno consciente, tiene que ser a la manera del Espíritu Santo. No puede ser a mi manera. Es a la manera del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. No es para yo gloriarme, yo aparecer, yo soy el, pues... Es a la manera y como Él quiere. Inclusive he mirado que ahí mismo en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere como Él quiere. Es muy importante. ¿Y cómo reparte Él? No, porque es que como yo soy tan caritativo y a mí me gusta ser servidor y entonces en mi casa me enseñaron a ser servidor, entonces lo más seguro es que yo tengo el don del servicio. Tiene uno que saber si Él, como Él quiere. ¿Y dónde está esa voluntad de Él? Les estoy hablando para el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que sabe, cada iglesia local, qué dones, qué manifestaciones para el crecimiento de la iglesia, qué dones necesita, qué dones espirituales necesita cada miembro de la iglesia. No quiere decir que toda iglesia tenga todos los dones del Espíritu Santo. No, porque los miembros de la iglesia, miren qué implica ese crecimiento, que ya lo hemos leído muchas veces, qué implica para cada iglesia local, qué implica, qué dones implica. Eso nomás lo sabe el Espíritu Santo. Entonces, volvemos otra vez a Efesios 4:11. ¿Para qué dan estos dones? ¿Para qué dan estos regalos? El Señor Jesucristo también le ha dado a la iglesia dones. ¿Y cuáles son los dones que el Señor Jesucristo le ha dado a su iglesia? Los miembros de la iglesia. Y los ministerios, ¿no? Y los ministerios, ¿no es? Y los diaconados, ¿no es? Pero es que los ministerios son personas. Los ministerios son personas. Entonces, que también lo vimos la vez pasada. Pero ¿para qué nos han dado estos regalos de los ministerios, de los diaconados, de estos dones espirituales del Espíritu Santo, como Él quiere? Y no es así como caprichoso. Ah, no, que porque Él lo quiso regalar. Y aquí hemos hablado que cuando uno regale a alguien, miren lo que dice ahí, para provecho. Sea lo que necesiten, sea lo que necesiten, ¿no es? Entonces, es algo está muy basado especial. en lo que necesiten, como para qué. Para Lo que provecho. necesite para qué. Entonces, ahí en Efesios 4:11 nos dice en qué está basado ese querer del Espíritu Santo de regalar estos dones espirituales a la iglesia local. Recuerden que la iglesia del Señor Jesucristo, Él la está construyendo con iglesias locales. No hay una iglesia universal del Señor Jesucristo. Él todavía no la ha ensamblado. Y recuerden que la iglesia del Señor Jesucristo es una casa espiritual que Él está construyendo al Padre, para que el Padre habite. Porque el Padre no va a habitar en casas, templos construidos por el hombre, por manos humanas. Este es un descendiente, un humano, pero Dios hecho hombre. Le está construyendo una casa al Padre para que el Padre habite. Y como se construyen todas las casas, y como se construyen todas las edificaciones, aunque sean prefabricadas, se van fabricando los materiales. Entonces, allá el carpintero construye las puertas con un diseño.
el de las baldosas, mandan a hacer las baldosas con un diseño, ¿no? Mandan y compran y adquieren cómo van a hacer el techo. Entonces, si lo van a hacer, ¿con qué materiales? Y mandan a hacer los materiales. Entonces, cada iglesia local está construyendo lo que el Señor Jesucristo necesita para construirle la casa al Padre, para que el Padre habite. Y entonces lo está construyendo con ladrillos y con piedras vivas, porque el Padre necesita una casa viva, con materiales que tengan vida, porque el Padre es un Dios vivo, que tiene vida. Entonces hay que construir, miren ya cómo se les va volviendo complejo si lo quieren entender con las comparaciones de los materiales humanos. Estos son materiales espirituales. Entonces a usted lo van volviendo todo espiritual. Entonces lo rodean, le dan el Espíritu Santo, tiene su espíritu humano, le dan vida. Y entonces usted sí comienza a ser un material, parte de esta construcción de esta casa, de una casa viva, con vida. Y con vida espiritual, y vida humana, y vida física. Por eso nos van a resucitar a todos, con vida. Entonces es muy interesante meterse uno en esta dimensión. Es una casa, no hay como imaginación, como de las nebulosas, no, con personas humanas concretas que tienen vida, con materiales que tienen vida, con ladrillos, con rocas, con puertas que tienen vida. Es sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces, el Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo, vamos a leer en que estos dones, tanto del Señor Jesucristo, tanto del Padre, con los dones espirituales específicos del Espíritu Santo, es para la construcción de este templo vivo. Porque templo es el lugar de habitación de un Dios, ¿no? Y este Dios no vive en templos hechos por manos humanas, ni con materiales muertos. Entonces, es una comprensión muy diferente de esta realidad de la casa que está construyendo el Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la casa del Dios viviente. Todavía no está terminada de construir. El Señor la está construyendo. Él mismo dice, yo edificaré mi iglesia. Y el fundamento, la piedra angular de la construcción es Él. Él es el arquitecto, Él es el diseñador, Él es el constructor, pero también es la primera piedra. Entonces, Él está construyendo y adecuando y formando a su iglesia y armando, y lo está haciendo con iglesias locales. Entonces, cada iglesia local tiene que entender qué parte de la construcción es. Eso lo sabe el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, sabe a quién añade. El que añade, la mayoría de las personas a veces, aún hasta en creyentes, deciden, no, es que yo quiero estar en tal iglesia local del Señor Jesucristo. El que decide en qué iglesia local pertenece esa persona es el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y lo añaden a esa iglesia local. Ahí es que lo van a formar como material parte de la casa. Doctora. Y los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, que es para el crecimiento de la iglesia, es para la formación. Es como cuando el carpintero dice, necesito de tal madera. No necesito de balso. Para esta puerta no necesito balso, que es material y sirve para construir puertas, pero no, esta puerta no la voy a construir con balso, la voy a construir con llanul,
o con otra madera. Necesito esta calidad de madera. Y entonces manda a decir, para cepillar esta madera no puedo tener, no es a punta de machete. No requiere un machete. Para pulir y hacer esta puerta y tallar esta puerta, necesito una sierra. Necesito un cepillo de tanto grosor y de determinada calidad. Necesito que la cuchilla sea así. Necesito que el mango sea de este tamaño, los que conocen un cepillo de carpintería. Necesito un cincel de tal tamaño, porque voy a hacer unas tallas a esta puerta. Voy a hacer unos grabados. Entonces, los materiales que necesito para construir esta puerta, que va a ser parte de la casa y tiene que estar acorde con la casa, necesito las medidas. Yo no voy a ponerme aquí a hacer una puerta de 2 metros y con el hueco de 1 metro. ¿No? ¿Quién coordina todo eso? ¿Quién sabe todo eso? El diseñador y el constructor. Y el edificador. Entonces le va diciendo a sus diáconos y le va dando los instrumentos adecuados para que puedan construir. No sé si me explico y si alguno alcanza a explicarlo con otras palabras, lo que son los dones espirituales. Los dones espirituales son las habilidades, las manifestaciones del Espíritu Santo con miembros de la iglesia para la construcción de esta casa viva. Y tenemos todos que llegar, y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo construirnos a la estatura del Señor Jesucristo. Muchas veces, aún hasta ni los mismos creyentes hemos entendido con toda la profundidad de lo que implica esto, de lo que implica ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo y lo que implican los dones espirituales del Espíritu Santo en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Como tenemos tanta distorsión de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que volver aquí a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces cuando aquí enseñamos cualquier cosa y leemos algo que el Espíritu Santo está diciendo, tenemos un colador. Tenemos un colador. El colador es lo que hemos aprendido acerca de la iglesia del Señor Jesucristo, que no es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Entonces, ese conocimiento, y es cuando la persona me dice, no entiendo. ¿Cuándo no entiende? Cuando está usando de colador. Eso diferente a lo que está diciendo el Espíritu Santo. Todos tenemos un concepto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y no es el concepto que está aquí. Todos venimos con un conocimiento diferente a lo que está aquí. Y como decía Albanuriz al comienzo, teníais la Biblia, no la había leído, estaba convencida de que lo que yo conocía sí era procedente de Dios, pero cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta, no, perdí todo este tiempo. Perdí todo este tiempo de lo que yo creía, de lo que yo estaba segura referente a este Dios. Y lo mismo nos pasó a todos. Y aquí estamos todavía escuchando al Espíritu Santo y sacándonos, algunas veces algunos expresan diciendo, sacándome cucarachas del Espíritu Santo. ¿No? Y el Espíritu Santo sintonizándonos. Que eso que traemos no es compatible. Y como no es compatible, es donde nos genera la confusión. Pero si nosotros llegamos y no tratamos de justificar ese conocimiento, sino de escuchar al Espíritu Santo, conocer lo que le ha dicho el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, revélame, muéstrame.
que yo comprenda, que yo conozca, que yo sepa de lo que me estás hablando, de estas realidades espirituales y espirituales divinas. Usted va a salir así como diciendo Albanur, perdí todo ese tiempo, pero no me voy a quedar aquí llorando perdiendo el tiempo. Ella no tomó esa decisión. Ella, ¿qué decisión tomó? Gracias al Espíritu Santo y con toda. Voy a leer, voy a escuchar, voy a estar atento, voy a hacer como tú me digas. Y cada día nosotros vamos comprendiendo, pero es una decisión personal. Dejar la mentira es una pérdida. Haber caminado en mentira, eso conlleva pérdidas. Cuando uno conoce la verdad, por eso es que la mayoría de la gente siempre se lo repito. Esa gran mentira que nos han dicho de que la verdad duele y que cuando conozco la verdad tengo pérdidas. No. Cuando conozco la mentira y sé que estaba en la mentira es que yo entiendo, perdí. Cuando uno conoce la verdad, gana. Porque a partir de ese momento es que comienza uno a comprender y a construir y a caminar en la verdad. Siempre que uno conoce la verdad, comienza a ganar. Comienza a ganar. ¿Y qué pérdida tuvo? Que todo lo que caminó en la mentira, ahí no estaba ganando. Todo lo que construyó a base de mentiras, se perdió. Pero todo lo que usted comience a construir en la verdad es ganancia. Es ganancia. Entonces, cuando usted conoce la verdad, es que comienza a ganar. Mientras esté en la mentira, y usted tiene que tomar esa decisión si quiere ser un ganador o un perdedor. Y este Dios le está hablando la verdad y la realidad suya como persona. Entonces, a varios versículos que ahí he nombrado y he leído, nos los van a leer. Inclusive, pues antes de leer Efesios 4:11, quería pedirte si podemos leer 1 Corintios 14:12, que habla más o menos lo mismo. Y como tú nos dijiste que qué pensábamos de lo que estaba yo aquí pensando en ese momento en una obra de construcción. Pero dice así en 1 Corintios 14:12, dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces ahí nos dice para qué son los dones. El Espíritu Santo nos dice, es para edificación de la iglesia, que eso lo vamos a leer en Efesios 4. Pero en este momento estaba pensando en la pregunta que tú nos hiciste ahora, de lo que el Espíritu Santo acaba de revelarnos a través de ti, para qué son los dones y por qué los pone Él. Y pensaba yo en este momento que es como una obra de construcción, porque realmente es una obra de construcción. Es una edificación, solo que no es con ladrillos, arena, de la que conocemos. Es con ladrillo y arena, pero espirituales. Espirituales, exacto. Es con ladrillos, arenas, hierro espiritual. Se necesitan maquinaria, se necesita equipo, se necesita trabajadores, se necesita constructores. Pero en este momento estaba pensando que inclusive hace poco hablando con mi esposo, que es ingeniero civil, él me decía lo importante de que el director de obra tenga muy claro lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer, en este caso el director de obra, yo lo asemejaba como al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene todo muy claro de lo que se tiene que hacer, él conoce. Yo pensaba en este momento, como empecé... El ingeniero es el Señor Jesucristo. El dueño de la obra es el Señor Jesucristo. Él es el dueño. Pero el Espíritu Santo está ahí metido consiguiendo todo lo que se necesita. Direccionando. Ellos conocen el proyecto, y saben qué se requiere para ejecutar ese proyecto, construir ese proyecto. Exacto, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo lo conocen. Es más, ellos fueron los que lo planearon. Lo planearon y lo elaboraron. Y lo están ejecutando. O sea, ellos lo están ejecutando. Pero yo pensaba en este momento, es una labor muy grande la que hacen el Señor, el Padre y el Espíritu Santo, doctora, y tú me corriges, porque están contratando
hablando Ajá. pues de construcción, están añadiendo personas Y en esa contratando, no te construcción, preocupes, están contratando. están contratando personas para esta construcción, No con paga, no con paga, ¿no es? para hacer esta edificación Edificación. como a la estatura de lo que ellos quieren, el edificio que ellos quieren, con, Bien. con el fundamento Minto. que ellos quieren. Personas que no conocíamos de ellos. Por ejemplo, yo me pongo, o sea, yo decía, fue pucha, yo que llegué, que el Señor cuando me conoció, yo creía cosas que no eran, Ajá. traía, como tú decías ahora, traía unas cucarachas que no eran, pero me cogen, me capacitan, ¿Qué tal? me dan las herramientas, Mientras. me dan todo, pero sí requieren que esta persona que no conoce, no, es que yo ni siquiera puedo visualizar ese edificio que ellos quieren hacer, no ha Ajá. llegado a mente de nosotros lo que ellos están visualizando, y me cogen a mí, me dotan de dones, de habilidades, de talentos, de dones y de todo esto que ellos quieren, pero también pensaba yo primero el privilegio, yo estaba Ajá. diciendo el privilegio de que me cojan para esa construcción, de que yo haga parte de esa construcción, De es más, yo soy construcción. una piedrita de esa construcción, que digamos que vengo con un conocimiento que ellos me dieron, que proviene de ellos y ellos son los que hacen a través de mí, pero también requiere un compromiso de parte mía, que es lo que yo quiero que me corrijas, un yo comprender Pero, en qué proyecto me metieron. O sea, yo tengo que comprender en el proyecto tan magno que yo estoy, que me cogieron, pero además me están dando todos los dones y todas las herramientas que yo necesito para hacerlas, pero sí necesito mi disposición, el yo ajá. comprender, el yo valorar donde estoy parada yo, el En tu yo poder, aceptar, en tu el aceptar. yo aceptar ese reto, Y tú porque es creer y tú confiar. confiar en que a través de mí se Confiar va a porque tú hacer. no conoces el proyecto. Y te Exacto. están diciendo, te estoy dando esto y usted va a hacer esto. Y yo voy a Imagínate. hacer esto a través de usted. Conózcame, obedézcame. Déjese dirigir por mí. Y estaba Porque, pensando yo en este momento, porque eso hablaba con Daniel hace poco, y él me uh-huh, decía lo importante que en una obra un trabajador, una persona, haga como tú le digas, como el ingeniero le bien, diga. No, o sea, que haga como le diga. Entonces yo, es por eso estaba pensando en ese momento en mi posición claro. dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, el privilegio, porque es un privilegio uno recibir el Espíritu Santo para que sea Él el que se manifieste a través de mí, el que haga, pero también la responsabilidad que tengo yo de ser sensible a esa dirección, de escuchar, de obedecer y hacer como es, para que él pueda hacer todo lo que tiene que hacer, porque es que es muy bacano cuando uno, digamos, tiene una responsabilidad, pero en pocas palabras hay otra persona detrás haciendo y sacando el poder y el brillo. Entonces, mientras tú hablabas, pensé en todo eso y yo dije, ay Dios mío, ¿en qué proyecto me has metido? Tan espectacular, tan maravilloso, pero qué responsabilidad tengo de creerte, de obedecerte, Este, de valorarlo hacerlo a tu manera, a y la de manera de hacerlo ellos. a la manera que ellos me lo están diciendo. Bien. Entonces eso quería compartirles de lo que tú me nos preguntaste y estaba reflexionando yo en este momento en eso. Y ahora, Léenos Efesios Efesios, 4:11 otra vez. exacto, entonces en Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del Del ministerio, ministerio. para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a Todos. la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigo, Sí, ¿no? sí, Para que sí. ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, Doctrina. por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino De que la siguiendo, mentira. De la mentira. exacto, ahí Exacto. dice del error, pero también es de la Es mentira, mentira. Un error es una mentira. exacto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ajá. Sí. Doctora, pero en eso que acaba de leer Albanuri,
ahí habla de los ministerios para la perfección, no habla de los dones. ¿Cómo se cruzan los dones con los ministerios? Porque a cada miembro de la iglesia le da los dones para poder hacer esa labor de crecimiento. Entonces, un ministro, un profeta, tiene que tener el don de profecía. Es profeta como ministro, pero también le dan el don de profecía, y a los miembros de la iglesia les dan el conocimiento para que reconozcan a nivel espiritual que eso que está diciendo el profeta proviene de Dios. Y no haya confusión y puedan distinguir las diferentes profecías. En este momento hay muchas personas que dicen profecías, anuncian palabra de Dios. Pero si la persona no tiene esa manifestación del Espíritu Santo, que nos lo dijo en Romanos 2, en 1 Corintios 12, dice, nadie puede llamar al Señor, el Señor, o sea, Dios hecho hombre, sino por la manifestación del Espíritu Santo. Por esa manifestación del Espíritu Santo de reconocer lo que procede de Dios. Entonces, a los miembros de la iglesia le da la capacidad espiritual, que eso que está diciendo con palabras humanas procede de Dios. Cuando las personas no tienen el Espíritu Santo y cuando no tienen el don de reconocer cuál es el espíritu que está hablando, porque esa manifestación espiritual, esa profecía a nivel espiritual es también, hay que reconocerlo a nivel espiritual. Entonces, hay miembros de la iglesia que tienen el don de reconocimiento, de discernimiento espiritual. Entonces, es la persona que se para ahí y dice, eso no procede del Espíritu Santo. Oli, ¿cómo sabes tú que no procede del Espíritu Santo? Porque es que contradice la palabra, está hablando adivinación. Eso es una adivinación. Eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me va a decir a mí que mañana por la mañana yo me voy a caer por las escaleras. Eso no me lo va a decir el Espíritu Santo. Entonces, eso es una adivinación. Y el Espíritu Santo no es adivino. Ese tiene un espíritu mentiroso. Está diciendo que Dios me está diciendo a mí que mañana me voy a caer por las escaleras. O que Dios me reveló los números de la lotería. Y que entonces me la gané. Y vean que sí procede de Dios porque me la gané. Digo, eso no procede de Dios. Eso no procede de Dios porque Dios no es corrupto. Dios no es ladrón. Dios no va a detener las balotas para que usted se lo gane. Y con anticipación no lo va a hacer, ni después. Ese es un espíritu mentiroso, adivinador. Tengo que conocer. Tiene que el Espíritu Santo darme los datos porque es una mentira. Y que eso no procede de Dios. Entonces aquí vamos ahora a mirar cada don del Espíritu Santo que hace. ¿Qué hace? Porque es una actuación del Espíritu Santo. Una pregunta con respecto a la pregunta que Paula nos hacía. También podríamos decir, no solo los dones que reciben los ministros, digamos, son un regalo para la iglesia, sino también el mismo ministro es un regalo para la iglesia. Es un regalo para la iglesia. O sea, tanto el pastor como el profeta, el maestro. Es un regalo para la iglesia. Porque como los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ellos son puestos para el Señor a través de ellos. Por eso les empecé diciendo, tenemos que entender qué es la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que ellos son regalos. Crecer a la estatura del Señor Jesucristo. ¿Qué es crecer a la estatura? ¿Qué es crecer a la unidad de la fe? Y entonces los diferentes ministerios, los diferentes diaconados, los diferentes dones espirituales colaboran para eso. Entonces uno, hace muchos años, le voy a poner, a veces lo he repetido en algunos programas que es de la vida real. Hace muchos años una empresa de
de fabricación de televisores. No digo el nombre de la empresa para que no nos digan después que estamos haciendo propaganda comercial, porque eso nos implicaría pagar unos impuestos por propaganda comercial y declarar propaganda comercial. Una empresa de constructora de televisores estaba desmejorando su calidad. El tornillo se caía, el sonido salía regular, la imagen salía regular, y contrataron a un súper administrador, no un súper constructor de televisores, no un técnico. Contrataron a un súper gerente, un súper administrador, ¿no? Y lo capacitaron en los televisores de la calidad de esa marca. A ese administrador lo capacitaron en sacar la calidad de esa marca, la marca Pepito Pérez, digamos, que saliera con la calidad. ¿Y qué comenzó a hacer este señor? Este excelente administrador se fue para el puesto y a los trabajadores rasos que hacían la rosca de los tornillos. Y les mostró cómo era la rosca de ese tornillo y cómo era la calidad. Los capacitó a la calidad de la rosca de ese tornillo. Pero también fue y les dijo a los del tornillo, vean, ustedes tienen que conocer quiénes hacen la rosca. Y entonces todos se fueron conociendo. Los de la rosca conocieron la calidad de la rosca del tornillo. Y le dijo a los de los tornillos de la rosca de la tuerca tiene que ser de la misma calidad que la rosca de los tornillos. Y comenzó a capacitar a toda la empresa, el oficio específico que tenían que hacer y que fuera de la misma calidad. Y le dijo a de los tornillos, que por lo regular no se veían, vea, ustedes son parte de este televisor. Y todo tiene que salir con la calidad Pepito Pérez. Todo tiene que estar en unidad, todo tiene que estar coordinado. Y ustedes tienen que saber la calidad de la rosca de este tornillo. Y que cuando se prenda este televisor, los tornillos tengan la calidad de eso. Y que se veía en la imagen. Ustedes no se van a ver, los tornillos no se van a ver. Y menos la rosca de los tornillos. Pero cuando se prenda y salga con calidad la imagen de este televisor y salga el sonido de este televisor, es que por la rosca de los tornillos está saliendo así. ¿Por qué estaba saliendo el sonido mal? Porque los parlantes al vibrar, la rosca estaba mal hecha, la tuerca estaba mal hecha, no coordinaban, no estaban de la misma calidad y entonces se comenzaban a mover los parlantes internos y salía el sonido, como digo yo, ripiado, o sea, salía un mal sonido. Y no era porque los parlantes estuvieran de calidad, los parlantes eran en calidad, pero los parlantes del sonido que estaban dentro del televisor, los tornillos que lo fijaban para que no se moviera, estaban mal. Entonces, cuando comenzaban a funcionar los parlantes, se movían. Se movía el parlante de super calidad tornillo. El parlante de super calidad. Pero se estaba moviendo porque los tornillos no eran de la calidad para sostener ese parlante. ¿Me explico? Y cuando ya él organizó a todos los miembros de la fábrica, y cuando ya todos sabían, está saliendo el sonido bien, no solamente por el parlante,
está saliendo por el tornillo que yo hice. Y allá el otro decía, por la rosca que yo hice. Y salía con calidad, salía con la calidad. Pepito Pérez, que quería, que era una empresa de alta calidad, y comenzó a salir con calidad. Todo, porque el tornillo era de la calidad de esa marca. El parlante estaba fijado, porque tenía un tornillo, una rosca de esa calidad. Los colores salían de esa calidad, y hasta el día de hoy uno reconoce. Si les pudiera decir la marca, uno dice, ese es un televisor con calidad de esta empresa. Y uno cuando va a un almacén conoce y dice, yo quiero la calidad de esta empresa. Ve, aquí tenemos un televisor y no sé qué más, y mire los colores y mire yo no sé qué más. Yo quiero la calidad esta. Porque yo sé que cada componente, cada miembro de esa iglesia tiene la calidad del Señor Jesucristo. Cada don, cada ministerio, los que sirven, los que profetizan, los que enseñan, tienen la misma calidad del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo enseñando, es el Señor Jesucristo obedeciendo, porque también tenemos que aprender del Señor Jesucristo a obedecer. Él aprendió, y en Hebreo nos dice que aprendió a obedecer al Padre. Y tanto aprendió a obedecer al Padre que se paró, se entregó y se montó en esa cruz. Aprendió a obedecer. Y como humano, actuando como humano. Y por eso el referente es el Señor Jesucristo. A que lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. A la estatura de comprensión, a la estatura de los dones, a la estatura de la obediencia, a la estatura del amor del Señor Jesucristo, que entregó su vida para pagar por nosotros. Esa es la calidad a la que tenemos que llegar, a la estatura cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Doctora, pero eso que estás explicándonos es muy fascinante, porque estaba aquí analizando cuando uno va a una construcción o cuando uno compra algún producto, una ropa, unos zapatos, que uno sabe que es de la mejor calidad, y muchas veces hasta las personas pagan muchísimo porque lastimosamente muchas cosas de calidad pues requieren de mucha inversión también económica. Pensaba muy interesante y fascinante que en esta construcción del Señor Jesucristo estuviera cada uno de nosotros, estuviera con esa calidad del Señor Jesucristo. O sea, no es una cosa que digan que mi comportamiento o que ese don o que ese ministerio a través de mí sale con esa calidad. La verdad que eso, pues a mí personalmente me parece que es emocionante, y ojalá algún día se logre. De cosas de calidad, de pronto supongamos hay veces uno llega a joyas. ¿Por qué se llaman las joyas? ¿Y por qué son joyas? ¿Y por qué son costosas? Porque hasta el broche es de la calidad de esa joya. ¿No es? La forma, ¿no es? El estilo. Uno reconoce y dice la marca, este sí es. Transpira, aún hasta transpira. Ustedes saben que hacen copias ahora de AAA, que entre comillas son idénticas, pero la persona que conoce la calidad de la marca es idéntica, que lo mire y lo toca, nomás lo toca y dice, pero no es. Es igualito, es igualito. Los ignorantes, que no conocemos esa calidad, ¿comprende? ¿Y dónde está la diferencia? Es que es idéntico. Y la persona que conoce la calidad, y por lo menos el diseñador de eso, el fabricante de eso, llega y dice, no más con verlo, no más con tocarlo, dice, se prendía el televisor
Y nada más con la marca. ¿Por qué tiene otra marca? Ole, yo estoy buscando un televisor de tal marca y me presentan otra marca. Digo, ¿por qué tiene otra marca? Entonces no tiene la calidad, aunque sea idéntico. Comenzando que tiene otra marca. Ole, y este rojo que los he comparado cuando voy a un almacén de estos en donde hay varias marcas y están prendidos varios televisores, yo me he puesto a mirar. Sí, tiene la señal y está saliendo la imagen, ¿comprende? Pero hay diferencia de colores. Y yo le he dicho a veces a los técnicos que están allá en el almacén o al comercial, ole, ¿me lo puedes sintonizar los colores? Sintonízame el color que me salga del mismo color de aquel. Y me dice, no, doctora, no se puede. Ese es el color que trae ese televisor, porque usted ve que es otra marca. Y se reconoce por los colores. La misma imagen cambia de color. Y entonces yo le digo, no, yo quiero el color de este televisor. Y tiene que comprar de esa marca. Y esa marca, como todo está diseñado por esa marca y es la calidad de esa marca, ese le cuesta más. Pero este le sirve porque es lo mismo. Usted ve los programas y usted, yo lo quiero ver con la calidad de este. Y todos sus integrantes, todas sus piezas, se vean o no se vean, están acorde con esa calidad. El sonido está acorde con esa calidad. Los tornillos están hechos con esa calidad. El marco está haciendo con esa calidad. Su presentación es con esa calidad que uno lo reconoce. Es un televisor, pero uno dice, no es un televisor de tal marca. Ay, ¿cómo? Comenzando por la marca, pero quíteme la marca. No es. ¿Qué esa cartera? Tiene la marca acá que es AAA. ¿Quiénes no se dan cuenta? Los que no conocen esa calidad. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo, todos sus miembros tienen que ser referentes. Y eso lo hace el Espíritu Santo con sus dones. Entonces, pero en unidad sale. ¿No es? Sale en unidad. Doctora. Y entonces lo reconocen, ese es un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene la calidad del Señor Jesucristo. ¿Ves? Ese es otro miembro de la iglesia del Señor Jesucristo y de esta iglesia local. ¿Por qué? Porque tiene el sello, la calidad de eso. ¿No? Doctora. Dime. Como analizando todo esto que usted dice, yo quería de todos modos plantear lo que he ido entendiendo de acuerdo a lo que usted nos preguntó ahorita, antes de que pasemos a ver los dones específicos, porque creo que todo lo que usted ha hecho me ha llevado a entender algo bien importante del porqué de los dones espirituales, por qué los necesitamos. Y viene de entender la condición nuestra de la que venimos, de estar muertos y de desarrollar obras muertas. Aprendizaje de obras muertas. El hecho de creer en el Señor nos hace, nos da vida eterna, pero nuestro cuerpo aún es pecador. Tenemos el pecado. Tenemos el pecado, el pecado no nos ha quitado porque seguimos con este cuerpo con el que nacimos. La única forma de poder hacer obras vivas, porque el Espíritu Santo entra en nosotros, pero el Espíritu Santo entra y entra también con sus características. Si no entrara con sus características, nosotros no podríamos hacer obras vivas. Seguiríamos haciendo obras muertas. Entonces, el Espíritu Santo entra y este kit de los dones es para que en unidad, en suma, todos los miembros de la iglesia puedan desarrollar su función. Me ha parecido muy interesante que todos asociamos dones como a hechos, dones y ministerios como a hechos sobrenaturales. Gracias a todo el estudio que hicimos de ministerios, creo que esa concepción cambia, pero lo mismo pasa con los dones. Todos consideramos que, por ejemplo, el don de sanidad es una cosa súper espectacular, que yo voy y pongo la mano y alguien se desmaya y puede que en algún momento suceda así cuando el Espíritu Santo quiera, pero no es esa la condición para evidenciar un don del Espíritu Santo, la espectacularidad, porque dice ahí, es para que no nos dejemos llevar por ningún viento de doctrina.
Entonces, es para la edificación y para el crecimiento. Entonces, son mucha cantidad de dones que sumados permiten, como usted decía ahorita, alguien tiene discernimiento para que cuando el que tiene el don de De profecía profecía. diga algo, el que tiene discernimiento pueda decir, venga, no, ahí No. esto no es. Mm. O el que tiene don de servicio, para que los demás no estén pensando en cómo resuelven ciertas situaciones, sino estén dedicados a lo que tienen que estar ¿Qué dedicados. hacer? Son una cantidad de manifestaciones, pero el don de servicio no es porque a mí, como ser humano, que venía desde antes, me guste mucho servir o no, Me gusta ese servir. Ujú. sino es porque es en esa nueva condición, el Espíritu Santo con las nuevas características que pone en Características. mí, Somos quiere, nuevas criaturas exacto, me va a usar para servir en ciertas para hacer. condiciones. Entonces, esos dones Y se no tanto ni que el Espíritu Santo me vaya a usar. El Espíritu Santo es servidor. eso, no es que me vaya a usar, sino esa es la característica Característica de Él que está saliendo a través de mí. manifestada a través mío. Entonces, esos dones se vuelven relevantes y son en todo nivel, no son así con esa espectacularidad, porque es que estamos acostumbrados a, creer, a querer ver un Dios como un mago. Como hay tornillos que no se ven, Entonces, pero son de la calidad del televisor. ¿No es? esos dones son un elemento fundamental para que podamos tener una vida con obras vivas. Ajá. Y entenderlos parte de reconocer la condición en la que venimos y la condición a la que estamos pasando, que pasamos por el Espíritu Santo, no pasamos porque nuestra carne de repente haya cambiado su condición, Bueno, no cambiamos por el Espíritu Santo. Entonces, reconociendo esa condición, creo que es más fácil entender la importancia de los dones. lo que has hablado está en Efesios 2, del 8 como al 11 o al 12. Efesios 2. Eso, lo que estás diciendo, lo escribió el Espíritu Santo en Efesios 2, del 8, como 3 versículos ahí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la... Léenos despacio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por Hasta el creer. Mucha gente dice, te lavaron el cerebro. Sí, me lo lavaron. ¿Y quién me lo lavó? El Espíritu Santo cuando me dio la fe para yo creer en el Evangelio y creer en el Señor Jesucristo y creer estas realidades espirituales. ¿Quién me dio la fe? El Espíritu Santo. Es un regalo del Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo. No es que las personas ahí me torturaron y me acondicionaron y me restregaron el cerebro. No, es un don del Espíritu Santo. Todos nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, al creer en el Evangelio, nos los dio el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos podía dar la fe y el creer y confiar en estas realidades espirituales? Porque Él es Dios y Él es espiritual. Entonces Él nos revela, nos expresa, o le crean en eso, que eso es verdad. Eso existe. Es una actuación de nosotros. El Señor Jesucristo es Dios. Tranquilos. Se los estoy diciendo yo que lo conozco. Él es Dios y se hizo hombre y actuó como hombre y murió por ustedes. Él es el que nos da ese creer y ese confiar. Eso es una manifestación de Él. No fue que a mí me convencieron. No es que a mí me convencieron. No es que el Espíritu Santo tuvo que borrarme y hacerme un lavado cerebral. No, Él me mostró, Él me reveló. Y Él me abrió los ojos y me dijo, mira lo que te estoy mostrando. Él es Dios, que se hizo hombre. Tú naciste pecador. Aunque yo no haya hecho, entre comillas, nada malo. Tú naciste sin vida. ¿No ven? Eso es una actuación del Espíritu Santo sobre las personas, y lo hizo sobre una atea como era yo, que había aprendido por las diferentes manifestaciones de las religiones que Dios no existía. Y crecí en un colegio de religiosas y fui aprendiendo que era imposible, era ilógico que ese Dios existiera.
Y me dije a mí misma desde pequeña, e hipotéticamente, si ese Dios existe, no me conviene. No me conviene. Si hipotéticamente existe, pero es imposible que ese Dios exista. Un Dios tan malo, un Dios tan torturador, un Dios que no está por mí, que está pendiente de qué, en qué yo fallo para castigarme, ¿no es? Y para recriminarme. No, es un Dios que me ama. Cuando yo conocí a este Dios me di cuenta que ese otro Dios que yo estaba rechazando, y como me dijo el mismo Señor Jesucristo, ese Dios que tú estabas rechazando, estás en toda tu verdad, no existe. Y ese no soy yo. Muy bueno que eras atea de ese Dios, porque no existe. Y ese no soy yo. Conóceme a mí, y a medida en que lo he ido conociendo, es un Dios que me conviene. Es un Dios que me produce provecho y me produce bien. Cuando usted conozca al verdadero, único Señor Jesucristo, usted va a saber, me conviene este Dios, me beneficia este Dios, me alegra este Dios, en la medida en que lo va conociendo. Puedo confiar en este Dios que está por mí. No está por él, sino por mí. Aún comienzo a entender que hasta el día de descanso lo hizo por razón al hombre, no por razón a él. No porque estuviera muy cansado. ¿Cómo? No porque estuviera muy cansado. ¿Cuál estuviera cansado? Sino para que el ser humano descansara. Y entonces viene y dice, ya no es un día, yo te voy a meter en mi descanso, en mi reposo. Como yo estoy reposado, entonces yo te voy a meter en mi reposo. Entonces todos los días vas a estar en mi reposo. Por nada estéis preocupados, por nada estéis afanada, para nada estéis angustiados, tranquilos. Yo inclusive con respecto a lo que tú estás diciendo en este momento y con el ejemplo que yo les puse ahora, estaba pensando yo, ¿qué tal que yo la embarre pues en esa obra? Él me dio todas las capacidades, me dio el don, me dio todo, él me está dirigiendo y yo embarrándola. Y pensaba en ese momento que él no nos desecha tampoco. Y encontré en Romanos 11:29. Es algo muy importante, los dones y los ministerios son eternos. Eternos, que me parece irrevocables. Y eso que tú te equivocaste, como puede pasar, entre comillas, en una construcción. Y yo he conocido ingenieros constructores que son así de diferentes. Son diferentes. Este la embarró, llega, la embarraste, mijo, pero ¿por qué no hiciste como te dije? ¿Por qué no hiciste como te dije? Ay, me va a votar, me va a votar. Y no lo vota, comprende, no lo vota. ¿No es? Entonces... Exacto, y eso está en Romanos 11:29, que quería leérselos, doctora. Dice, si me permites, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que es muy refrescante uno escuchar eso, porque yo sí estaba pensando ahora, oye, y si uno la embarra, y si uno como que no, pero él llega y lo coge, lo recoge, le enseña, le muestra por qué es importante seguir su dirección, porque es que él la tiene clara, nosotros no. Entonces, por eso es importante, pero muy especial, que son irrevocables esos dones y el llamamiento. Y con respecto a lo de la administración, que yo les decía ahora que sí siento una responsabilidad de alguna manera, encontré en Primera de Pedro 4:10, dice que también es muy especial, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, seamos unos buenos administradores de eso que recibimos y que el Espíritu Santo manifiesta a través de nosotros. O sea, se nos pide ser buenos administradores. Y humanamente, ¿qué es un buen administrador? Seguir instrucciones. Exacto. De calidad, del dueño o del jefe, seguir las instrucciones. Porque el dueño sabe que él le ha dado todo lo adecuado para que usted administre bien. Entonces, administrar bien es seguir instrucciones.
del dueño o del director o del constructor, del ingeniero o de seguirse del diseño. Un buen administrador de un proyecto es seguir el diseño y hacer de calidad el diseño. Hacer de calidad el diseño, no salirse del diseño. Porque si se sale del diseño, eso se cae. Eso se cae. Doctora. Y termínanos de leer, Amán, en ese Efesios 2, que tú estabas hablando de las obras de calidad. Listo. Voy a volverlo a leer desde el 8. Ajá. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjate, hasta las buenas obras del creyente las preparó el Señor para que caminar las hiciéramos. Hasta las buenas obras salen del creyente, pero Él es el que las ha preparado. Él es el que la ha metido en el diseño de nosotros y en el diseño de su iglesia. A usted le toca hacer estas obras y las hace de esta manera. Y las hace de esta manera. Vea, cepilla de esta manera. Cuélguelo de esta manera. Acorde al diseño. No me tengo yo ni que inventar las obras mías. Ya el Espíritu Santo las tiene preparadas. Sino que nos conectemos con el Espíritu Santo y le preguntemos como cualquier en una obra, ingeniero, ¿qué hago? Ingeniero, ¿cómo lo hago? Ya yo le dije, ya yo le enseñé cómo lo hace. Pero está en otra obra. Ingeniero, pongo la misma baldosa. No, un momentico. Mire el diseño. Mire el diseño. ¿No es? Ingeniero, estoy acá en este almacén y hay una cantidad de baldosas y diferentes precios. ¿Usted se acuerda del diseño y del presupuesto? ¿Usted sabe cuánto hay el presupuesto para comprar la baldosa? Y el diseño y la calidad de la construcción. Entonces usted debe pensar, usted decidir, acorde con el diseño, acorde con lo que se está haciendo, acorde con lo que usted sabe del presupuesto y de la calidad, cómprelo acorde. Manifiéstelo acorde. Y cuando llega esta persona a la obra, todo el mundo se alegra. Todo el mundo, qué belleza. Es como si tú estuvieras aquí parado y hubieras traído lo que estábamos necesitando, lo que se requería. Mire, casó justo ahí. Pasó justo ahí. Fuiste a comprar un retal para cubrir ese roto que quedó ahí. Fue que se cayó un martillo y rompió esa esquina. ¿Y ahora cómo hacemos? Y sale la persona, ya lo traigo, ya yo sé dónde está, ya yo lo fabrico, ya no sé qué más, y viene y trae la pieza y eso se encarga el Espíritu Santo. ¿No es? Para esta iglesia, y viene y añade y da los dones, y entonces hay multitud de dones. Aquí él nos ha dejado por escrito una cierta lista de dones, pero recuerden que él es creativo. Él es creativo y creador. Y pudo haber sucedido un accidente como eso. ¿Va a dejar el roto ahí? ¿Va a dejar el roto ahí? ¿Le va a poner un pedazo de engrudo o de lodo ahí esa esquina? Y no se va a buscar una solución acorde con la calidad. No va a dar un don. No, pero es que ese don no está aquí. Pero es que en ese tiempo no había ese roto. Entonces él cada día va viendo la construcción y va añadiendo. Y va cambiando dones. Que aquí no tenemos ninguno que tenga el don de la fe, pero todo el mundo está ahí
que nos dé una palabra de sabiduría. Aquí no hay ninguno que nos dé una palabra de sabiduría. Dice el Espíritu Santo, ¿cómo así? Que no hay, vean, ya les daño le he dañado a este o le doy el don de sabiduría a este, porque ustedes requieren el don de sabiduría, que no lo tenían antes, que no había necesidad de eso, para que todos estuvieran creciendo en unidad a la estatura del Señor Jesucristo. Eso es muy diferente. El Espíritu Santo le dio muchos dones al Señor Jesucristo en las circunstancias en que Él estaba. En las circunstancias en que Él estaba. Miren que el Espíritu Santo no le dio a Él a un don de entender las redes sociales. Y Él allá dijo, no tengo micrófono. ¿Y cómo hablo? Que no tengo micrófono. No. El Espíritu Santo se manifestó a Él, que me parece siempre impresionante, porque conozco el mar y conozco el ruido del mar y conozco el ruido que hay en la playa. Él parado en un bote, montado en un bote a orilla del mar, hablándole a las 5,000 personas. Sin micrófono, sin acústica. Párese usted, los que han ido, párese a la orilla del mar y grite con todas sus fuerzas para que las personas lo escuchen. Ya tuvimos la experiencia, Paula y yo. No escuchábamos cuando nos gritaban. Que cogían la excusa de que no escuchaban, ¿no? Y entonces yo tenía que decirle, no escuchamos. Y que no escuchamos, y yo haciéndole señas y mostrándole el reloj y mostrándole los oídos. No se escuchaba, ¿cierto, Pau? Entonces, sí, se nos acabó el tiempo, doctora. ¿cómo así? Así de rápido fue el día de hoy. Falta un minutico ya. Entonces, agradecemos mucho a todos nuestros oyentes por estar siempre conectados, por las preguntas, los comentarios, por dar me gusta a este programa y que realmente sea para cada uno de ustedes de mucha edificación. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Hasta luego.